Es solo una desempleada cualquiera, dijo riendo al micrófono, con una voz tan dulce que parecía un cumplido. Los invitados soltaron risitas corteses. Algunos me miraron dudando si reír también. Otros ni siquiera voltearon, solo siguieron bebiendo champán y asintiendo. Así fue como la prometida de mi hijo me presentó. No dijo: esta es Mariana Solís, quien crió sola a mi prometido. No dijo: ella es la mujer que lo puso en la escuela, pagó el enganche de nuestro primer departamento o ayudó a planear todo este evento. No, miró a través del salón reluciente, lleno de vestidos de seda y trajes a medida, y dijo: esta es Mariana, mi futura suegra. No está trabajando ahora, pero está disfrutando su retiro. Y luego remató: es solo una desempleada cualquiera que hace un pastel de carne delicioso. Los invitados rieron de nuevo. Algunos aplaudieron. Mi hijo Adrián sonrió y le dio un apretón orgulloso en la cintura. Y yo tomé un sorbo de mi vino y mantuve el rostro impasible. Lo que ella no sabía, lo que nadie parecía saber, era que justo detrás de mí, en una mesa esquinada, cerca del cuarteto de cuerdas, estaba sentado un hombre llamado Esteban Carvajal. No era un invitado más. Era su jefe, el director de Carvajal Tess, la empresa de la que ella presumía trabajar todo el año, la que siempre mencionaba como si fuera su pase a la realeza. Una vez en una cena particularmente incómoda, me dijo que la gente, como yo, no podía entender lo que requiere la innovación y que su generación estaba construyendo el futuro ahora. Recuerdo haber revuelto mi sopa lentamente, sin decir nada, igual que ahora. Porque lo que ella no sabía, y Adrián nunca se molestó en aprender, era que yo ayudé a financiar la división de Guadalajara de Carvajal Tech hace más de una década. Cuando Esteban trabajaba en una oficina compartida con 4 becarios y un pizarrón manchado de sueños. No llevaba esa historia colgada al cuello. No necesitaba hacerlo. Pero esa noche, cuando ella devolvió el micrófono al DJ y se rió, apoyándose en el hombro de Adrián, como si hubiera encantado a todo el salón, crucé la mirada con Esteban. Estaba sentado junto a su esposa, quien parecía igual de sorprendida. Él frunció el ceño, no por confusión, sino por reconocimiento. Vi cómo todo encajó en su cabeza: mi nombre, mi voz, la conexión. Le di un leve, casi imperceptible asentimiento. Él me lo devolvió. En el otro lado del salón, los novios continuaron su gran recorrido de brindis pastel y primeros bailes. Sus padres brillaban de orgullo. Mi hijo parecía feliz. Nervioso, sí, pero feliz. Yo me quedé en mi silla, dejando que la música sonara, dejando que el vino reposara. No era la primera vez que ella decía algo así, pero sería la última vez que lo dejaría pasar sin consecuencias. No estaba ahí para avergonzarla. Estaba ahí para dejar que ella misma se descubriera. Y lo había hecho. Ahora lo demás vendría, silenciosamente, con precisión, sin alzar la voz ni montar un espectáculo. Porque ¿qué es más fuerte que un salón que de repente se queda en silencio mientras los meseros servían rebanadas de pastel de boda y los invitados se inclinaban para las fotos? Metí la mano en mi bolso y sentí el borde del sobre que había traído. No era el cheque, no era la tarjeta, era la lista. Y en la parte superior, bajo la fecha, la hora y el conteo de confirmaciones, había una línea. Me llamó una desempleada cualquiera. Cerré los dedos alrededor del sobre. Luego me puse de pie. Hora de hacer mis rondas y presentarme como debe ser. 2 meses antes de la boda cenamos, solo nosotros 3, Adrián, Clara y yo, en un restaurante al que nunca había ido escondido en una esquina del centro de Monterrey, donde cada plato venía con una guarnición y una historia. No era mi tipo de lugar. Demasiado pretencioso, demasiado ruidoso, demasiado consciente de sí mismo. Pero Adrián dijo que era el favorito de Clara y yo quería facilitarle las cosas.
La hostess nos llevó a una mesa cerca de la ventana. Clara se sentó junto a Adrián. No preguntó si quería el lugar contra la pared. Solo se deslizó, sonrió y tomó la carta de vinos. Cuando llegó el mesero, pedí la sopa del día, zanahoria con jengibre y una ensalada sencilla. Clara soltó una risita ligera. Solo eso, asentí. No tengo mucha hambre. Oh, lo entiendo, dijo ella. Mi abuelita siempre decía que la sopa llena sin gastar de más. Qué lista. Lo dijo con dulzura como si fuera un cumplido. Pero su sonrisa tenía algo más. Un dejo de superioridad. Un juicio callado, envuelto en servilletas de lino y copas de cristal. Adrián no dijo nada. Solo siguió mirando el menú, luego señaló un corte de ribeye. Clara pidió vieiras y risotto de trufa. Luego volvió a mí. Sabes, Adrián es súper generoso. Siempre dice que quiere cuidar de ti. Sonreí cortésmente. Yo me había cuidado sola mucho antes de que Clara supiera pronunciar risotto. Llegó la comida. La conversación pasó de los planes de la boda a su trabajo en Carvajal Tech, su puesto en ascenso, sus bonos trimestrales, el camino al liderazgo, que decía haber construido sola. Hablaba como si estuviera audicionando para un papel que ya creía merecer. Nadie me preguntó nada, ni sobre mi día, ni sobre cómo estaba, ni siquiera sobre la sopa. Así que me quedé callada, masticando croutones y preguntándome cuándo mi hijo dejó de notar que estaba en la habitación. Después del postre, cuando Clara bromeó con Adrián por ser demasiado bueno para su propio bien, saqué mi libreta de mi bolso, la que comencé a llevar después de mi último cumpleaños, cuando olvidaron llamarme hasta medianoche. No escribí mucho, solo una frase. Sopa significa pobre. Adrián no lo negó. No lo notaron. Estaban demasiado ocupados riendo por algo que un compañero publicó en redes. Esa noche, caminé a mi coche más lento de lo usual. Me senté tras el volante unos minutos antes de encenderlo. Las palabras resonaban en mi cabeza durante todo el trayecto a casa. Ella vio sopa y vio debilidad. Él la vio verlo y no dijo nada. Y ahí me di cuenta, tal vez el peor tipo de silencio es el que viene de alguien que solía protegerte. Coloqué la libreta en mi mesita de noche al llegar a casa, justo al lado de una foto enmarcada de Adrián a los 5 años sin dientes, con una sábana como capa, los brazos abiertos, como si creyera que yo podía arreglarlo todo. Miré esa foto por un buen rato antes de apagar la luz. Luego me recosté mirando el techo, escuchando los crujidos de la casa. Y pensé, si él permite que ella me reduzca a nada, ¿qué más le permitirá tomar? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Comenzó con una llamada. A Clara le encantaba hablar de su trabajo. Carvajal Tech esto, Carvajal Tech aquello. La reestructuración del departamento de marketing. Su pitch innovador para un despliegue empresarial. Los rumores de un ascenso rápido al líder de equipo. Era ruidosa al respecto en la cena. Aún más cuando nos reunimos para un café una semana después, una invitación que ella presentó como un momento para conectar, pero que usó para narrar su ascenso estelar. Tengo ese empuje, ¿sabes?, dijo sorbiendo su latte de avena con caramelo. No soy como otras chicas de mi edad, no espero sentada. Yo creo. Revolví mi café, negro sin azúcar, como siempre. Se inclinó hacia mí, como si fuéramos amigas de toda la vida compartiendo secretos. Adrián dice que tú también estabas en tecnología, ¿verdad? Le dije que probablemente de ahí sacó su inteligencia. Estabas en tecnología. Pasado, descartado con una sonrisa. Asentí una vez. Así es. No pidió más detalles. Solo se lanzó a otra historia cómo hizo contactos para entrar a Carvajal Tech en un brunch de liderazgo. Cómo conquistó la entrevista y recibió una llamada personal de la encargada de contratación. ¿Viviana algo? Una mujer impresionante, con autoridad. Dijo que vio potencial en mí. Viviana Salazar.
Casi me atraganté con mi café. No era solo la encargada de contratación. Era mi asistente hace 15 años. Recién salida de la universidad, ansiosa, meticulosa y aterrorizada de hablar en público. Le di su primer proyecto importante. La dejé liderar una presentación para una firma de biotecnología que se convirtió en nuestra cuenta más grande. La formé. La guié. La respaldé cuando la junta cuestionó su estrategia. Viviana y yo construimos el esqueleto inicial de la división de Guadalajara de Carvajal Tech, antes de que la empresa tuviera siquiera una oficina permanente. Me retiré tras la adquisición, tomé mi liquidación, elegí una vida más tranquila, pero ella no estaría donde está si yo no hubiera ayudado a construir los cimientos. Y ahora, aquí estaba siendo sermoneada por una chica que no sabía que estaba parada sobre mis planos. No la corregí. No mencioné la placa que una vez estuvo en el escritorio que ahora ocupa Viviana. Solo sonreí. ¿Escuché? La dejé brillar. Pero esa noche hice una llamada. Viviana contestó al segundo tono. Mariana dijo sorprendida y cálida. ¿Todo bien? La invité a comer. Sin presión, le dije. Solo para ponernos al día. Y antes de colgar le hice una pregunta. ¿Cómo va tu nueva contratación? Hizo una pausa. Luego, con cuidado, tiene ambición, mucho entusiasmo. Era la manera educada de Viviana de decir un problema que aún no quieres llamar problema. No insistí, solo dije que la vería el martes a la 1. Tras la llamada, dejé mi teléfono en la mesa y miré la libreta junto a mi taza de café. La abrí. Escribí «Ella desfila con un título que pasó por la puerta que yo abrí». Nunca volteó a ver quién la sostenía. Cerré la libreta, exhalé lentamente y encendí la luz del porche, porque tenía el presentimiento de que Clara no había terminado de confundirme con un mueble. Y yo ya estaba harta de quedarme quieta. Esteban Carvajal contestó mi llamada al segundo tono. Siempre lo hacía. Mariana dijo con una calidez que cortó limpia a través de la línea. Ha pasado demasiado tiempo. No había hablado con él en más de 5 años. No desde la noche en que brindamos por la adquisición de Carvajal Tech, con 2 vasos de whisky añejo y un acuerdo silencioso de que habíamos construido algo que nadie más podría. Después de eso, desaparecí. No por amargura, sino por elección. Había hecho mi parte. No quería otro ascenso. Ahora lo llamaba porque el hijo que crié y la mujer con la que iba a casarse no tenían idea de en quiénes hombros estaban parados. No buscaba venganza, no quería lástima, solo quería claridad. No llamo para pedir algo grande, dije. Él rió. Mariana, tú formaste a la mitad de mi equipo de liderazgo. Tienes derecho a pedir algo grande. No quiero que la despidas, dije claramente. Hubo una pausa. Lo entendió de inmediato. Hablas de la ruidosa del marketing, dijo. Viviana lleva meses desahogándose sobre ella. Me quedé callada. Él llenó el resto. Dijo algo sobre ti, ¿verdad?, en la cena, en la despedida de soltero de mi hijo, y otra vez la semana pasada frente a un salón lleno de gente. Exhaló. ¿Siquiera sabe quién eres? No dije. Y no necesito que lo sepa. Solo necesito que estés ahí. ¿En la boda? En la recepción, corregí. En primera fila si puedes, rió. ¿Planeas sacar un conejo del sombrero? Solo le estoy dando la oportunidad de verse en un mejor espejo. Hubo un silencio. Luego, con esa confianza familiar de un hombre que nunca perdía el tiempo, Esteban dijo, «Mándame la dirección. No hablamos mucho». Esteban nunca fue de llamadas largas o planes interminables. Pero esa era la fuerza de saber quién eres. No necesitas hacer un escándalo para cambiar las cosas. Esa noche escribí una línea más en la libreta amarilla que poco a poco se llenaba de observaciones calladas. El verdadero poder no grita, solo entra y observa cómo el salón se reordena. La cerré y luego marqué la fecha de la boda en mi calendario de cocina con tinta, porque ahora la persona correcta estaría ahí. Me dieron un lugar cerca de la salida,
justo junto a la cocina donde la puerta batiente no paraba, donde cada 5 minutos un mesero rozaba mi hombro con bandejas de platos humeantes que nunca eran para mí primero, mientras sus padres, ruborizados por el champán y la seguridad, estaban sentados junto a la mesa principal, rodeados de flores y copas, con bordes dorados, riendo con el fotógrafo como si fueran ellos quienes entregaban a la novia. Mi nombre no estaba en ninguna de las tarjetas impresas. Un mesero tuvo que verificar 2 veces antes de guiarme a un asiento que nadie más había reclamado. Adrián no lo notó. O tal vez sí, y fingió que no. Eso era peor. Clara no me reconoció hasta la mitad del aperitivo. Alzó su copa desde el otro lado del salón, sonrió como si acabara de ver a una vecina en la fila del correo y articuló algo que podría haber sido salud. Luego volvió a su pato asado y sus chistes internos. Seguro no lo dijo con mala intención, dijo Adrián en voz baja, cuando finalmente pasó por mi mesa con los ojos recorriendo el salón como si estuviera retrasado para algo más importante. Pero lo dijo, respondí. Se movió incómodo. Está estresada. La boda. Sus padres. Ha habido presión. No soy presión, dije doblando mi servilleta. Soy tu madre. Se pasó una mano por el cabello y exhaló. Es solo una noche. Eso decía cada vez. Es solo una noche. Es solo una cena. Es solo un comentario. Pero una se convierte en 2. Y 2 en un hábito. Y el hábito en quién eres cuando nadie te ve. Miré alrededor del salón, las guirnaldas colgando bajas sobre su mesa, el menú impreso en cursiva, las 2 copas extras servidas para sus padres cuando comenzaron los brindis y el espacio vacío donde nadie me pidió hablar. No solo estaba olvidada, estaba escondida, como si ser vista pudiera interrumpir la narrativa que Clara había pasado meses ensayando una boda perfecta, una familia perfecta, anillos de herencia pasados por una rama de la familia que ella realmente aceptaba. Detrás de mí, la puerta de la cocina volvió a girar. Una bandeja chocó. Una mesera maldijo en voz baja. Nadie lo notó. Saqué mi libreta amarilla y escribí: si borras a alguien con suficiente cuidado, el salón aplaude por el silencio. Luego guardé el bolígrafo en mi bolso y esperé la cuenta. El presupuesto de la mamá es diferente, le dijo Clara a la florista. No en voz baja, no con discreción. Lo dijo en ese tono que la gente usa cuando quiere que todos sepan exactamente dónde están las líneas. Un ramo para los que importan, otro para los que toleras. Estaba justo ahí, a 2 pasos, sosteniendo mi café en una mano y una carpeta con notas de proveedores en la otra. No dije nada. La florista tampoco, aunque me miró con un destello de algo que no era exactamente lástima ni vergüenza, solo conciencia. Luego carraspeó y ajustó la tableta en su mano. Quiero las rosas bien llenas, continuó Clara, golpeando su uña manicureada contra la pantalla. No esos ramos de supermercado. Ya sabes, los que agarras en la caja envueltos en plástico. Los que traes cuando no puedes permitirte algo mejor. Los que traes a madres que deberían estar agradecidas solo por ser invitadas. Adrián no vino a la reunión. Dijo que tenía trabajo. Yo había manejado 45 minutos en el tráfico de Monterrey para encontrarlas en el estudio floral. Me ofrecía ayudar porque quería sentirme incluida. Pensé que tal vez habría una cosa que pudiéramos planear juntas. Una pequeña parte de su día, donde no fuera el remate de un chiste. En cambio, ella sacó 2 listas, la suya y la mía. La suya tenía peonías, orquídeas, ranúnculos en tonos suaves. La mía tenía tallos de temporada en blanco. Precio de mayoreo. Abrí mi libreta amarilla. Lo anoté todo. Tazón de sopa, oferta de trabajo, silla de cocina, presupuesto diferente, flores de supermercado. Yo lo cubro, dije en voz baja, con los ojos aún en la lista. Oh, lo sé, sonrió ella.
Solo no queríamos que sintieras presión por cumplir expectativas. Esa palabra otra vez, como un lazo, como si no cumplir con las suyas me hiciera indigna del papel que me había asignado callada, sonriente y siempre conveniente. Ordenó un segundo ramo para la mesa de ensayo doble de rosas con más follaje. Ese es para mis padres, le dijo a la florista. Ellos organizan la cena. Asentí. Yo había ofrecido ayudar con el costo. Nunca respondieron al mensaje. Cuando terminó la reunión, agradecí a la florista y salí al aire de Monterrey. Mi café se había enfriado en mi mano. La funda de la taza se desprendió y cayó en la banqueta. Me agaché, la recogí y la tiré al bote. Una cosa pequeña e inútil fingiendo ser útil. De vuelta en el coche, me senté en el asiento del conductor unos minutos más de lo necesario. Luego abrí la libreta otra vez. Bajo las notas de ese día, añadí una línea: si no te ven, no les des nada que puedan distorsionar. Cerré la libreta y la guardé en mi bolso. La próxima reunión sería la prueba de pasteles, y esta vez llevaría mi propia pluma. Esa noche no preparé cena. Me serví un vaso de agua, apagué la luz del porche y saqué la carpeta azul del estante de mi oficina. Tenía un poco de polvo en el borde. Qué curioso cómo algo que una vez significó tanto puede quedarse intacto durante años, esperando ser recordado, esperando ser necesario otra vez. Adentro el contrato original de sociedad, mi nombre en tinta, la firma de Esteban debajo, la fecha garabateada junto al sello notarial 11 de enero de 1994. Ese fue el invierno en que vendí mi coche y tomé una segunda hipoteca sobre la casa. Mientras Adrián apenas empezaba la escuela, aún pequeño, para dormir en mi regazo, yo estaba transfiriendo capital para financiar la idea que Esteban había garabateado en una servilleta durante una reunión en una cafetería. Carvajal Tech no nació en una sala de juntas. Comenzó en un local rentado arriba de una lavandería con manchas de agua en el techo y un calentador que apenas funcionaba entre nosotros. Arriesgué por un hombre con visión, no porque quisiera reconocimiento, sino porque creía en el futuro que podíamos construir y necesitaba construir uno para mi hijo. Durante años jugué un papel secundario. Socia silenciosa, inversora mayoritaria, consultora estratégica, arquitecta sin nombre. Y ahora, la prometida de mi hijo llevaba el título de directora de desarrollo de negocios en Carvajal Tech, como un trofeo que creía haber ganado sola. No sabía cómo se construyó la puerta por la que entró, ni quién la pagó. Pasé las páginas lentamente. Proyecciones financieras, tablas de equidad para empleados, una nota escrita a mano por Esteban sobre nuestro plan a 5 años. Había olvidado que una vez escribió: pase lo que pase, nunca olvidaré quién hizo esto posible. En el bolsillo trasero de la carpeta deslicé una hoja nueva. Clara Méndez, directora de desarrollo de negocios. Salario 2.150.000 MXN. Reporta a vicepresidente regional, División Guadalajara. Llamé a Esteban la semana pasada, no para pedir favores, no para exigir represalias, solo para obtener los hechos. Ella había sido promovida el último trimestre, candidata de vía rápida, elegida personalmente por un VP que años atrás comenzó como mi asistente, círculo completo. Titulé la hoja, beneficiarios inconscientes. Luego la sujeté en una funda transparente y la coloqué detrás del contrato. No por despecho, solo por orden. Esto no era venganza. Era documentación. Cerré la carpeta y pasé los dedos por el lomo. No necesitaba ser agitada en la cara de nadie. No necesitaba ser arrojada sobre una mesa. Solo necesitaba estar lista. Lista para el día en que la verdad dejara de ser inconveniente y empezara a ser necesaria. Guardé la carpeta en mi cajón, el que cierro con llave, el que nunca pensaron revisar, y me fui a dormir esa noche
sabiendo algo que ellos no. No todo el poder necesita un reflector. Algo de él vive callado, en carpetas, en registros, en los recuerdos de quienes nunca necesitaron ser vistos para ser sentidos. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de Adrián. Prueba de pasteles hoy. Clara quiere que vengas. 2 de la tarde. No respondí de inmediato. En cambio, me levanté, preparé café y abrí la libreta amarilla. Luego escribí, aún cuando te inviten presta atención al por qué. Tomé mis llaves y salí. El momento en que lo dijo algo en el salón cambió. Estábamos en la mesa de degustación, una pastelería moderna que Clara eligió por su decoración minimalista y sus torres exclusivas de 3 pisos. El tipo de lugar que vende un cupcake por 180 Masirs MXN y lo llama elevado. No había dicho mucho, solo asentía, mientras ella y sus damas discutían sobre remolinos de fondant y detalles en hoja de oro. Entonces una de las mujeres, alguien llamada Sofía, preguntó, ¿y quién se encargará de la mesa de bienvenida? Clara no titubeó. Oh, Mariana lo hará, dijo, señalándome con un gesto casual de la muñeca. Le encantan esas tareas pequeñas. Mariana. No, mamá. Ni siquiera señora Solís. Solo Mariana. Me quedé perfectamente quieta. El cuchillo en mi mano flotó sobre una rebanada de chifón de limón. El salón no se quedó en silencio, fue peor. Siguió como si nada hubiera pasado. Las chicas asintieron. Pasaron páginas en sus agendas, debatieron sobre caminos de mesa. Y Adrián sonrió. Es buena para esas cosas, añadió como si fuera una vecina que habían convencido para ayudar. Ya sabes, le gusta mantenerse ocupada. Tragué mi respuesta. Dejé que el azúcar en mi lengua cubriera el ácido que subía por mi pecho. No se trataba del nombre, no realmente. Se trataba de ser borrada. Borrada de la historia que ayudé a escribir, de la casa que compré, las escuelas que pagué, la vida por la que sacrifiqué años de la mía. Ya no era mamá. Era una herramienta. Miré el pedazo de pastel frente a mí. Demasiado dulce. Demasiado. Clara golpeó su pluma contra su agenda. Entonces, está decidido, Mariana se encarga de la mesa de bienvenida. Sofía, tú de los regalos para las damas. Y yo le mandaré un mensaje al DJ sobre la canción de entrada. Me puse de pie. Necesito ir al baño, dije. Y salí. Pero no fui al baño. Salí a la calle. Me paré bajo el toldo y dejé que la llovizna mojara mis hombros. Luego saqué mi teléfono y abrí la app de notas. Clara me llama Mariana ahora. Adrián se rió. Los extraños me llaman por mi nombre. Los hijos no deberían. No cuando saben más. No cuando yo los crié. No lloré. No regresé furiosa, exigiendo una disculpa. Solo me quedé ahí hasta que el frío se coló por mis mangas. Hasta que la niebla en la ventana borró la mesa donde seguían hablando, planeando colocándome como una silla en la esquina. Cuando regresé, sonreí. Me senté. Asentí cuando Clara preguntó si me gustaba el pastel de zanahoria. Estaba bien. Todo estaba bien. Pero esa noche llegué a casa y saqué la carpeta azul otra vez. La abrí por la parte trasera. Añadí una hoja. Fase segundo. Estrategia de salida. Porque me di cuenta de algo. No me querían en la mesa. Querían la parte de mí que podía ser útil. Las manos que podían doblar servilletas. La cartera que podía cubrir extras. Pero no a la mujer. No a la madre. Escribí una línea más en la libreta amarilla. Si no te ven como familia, deja de aparecer como tal. Luego pasé la página y titulé la siguiente: Plan de contingencia. Está bien si tu mamá necesita pedir algo prestado de una tienda de segunda mano. Digo, algunos vestidos vintage son casi lindos, dijo Clara. Estaba medio girada hacia la costurera, fingiendo mirar un perchero de vestidos color melocotón, pero su voz se proyectó. Estaba calculada, como todo lo que hacía. La costurera, una mujer quizás de 60, con manos suaves y ojos agudos, se congeló por medio segundo antes de fingir que no había escuchado. Pero lo vi.
ese destello, el pinchazo callado que queda cuando alguien piensa que no perteneces al lugar donde estás. No me inmuté, no respondí. Adrián tampoco dijo nada, solo siguió deslizando el dedo en su teléfono con las piernas estiradas como si el mundo le debiera comodidad. Clara tomó un vestido sirena rosa pálido del perchero y lo sostuvo contra su cadera. De todos modos, esto es demasiado juvenil para ella, añadió, lanzándome una mirada como si hablara de un maniquí, no de la mujer que crió a su prometido con 2 trabajos y un funeral. Dejé que el insulto colgara ahí, que cayera como un tenedor, que nadie se molestó en recoger. Pasé el resto de la prueba, asentí, cuando Clara preguntó qué pensaba de las fajas florales, e incluso sonreí cuando dijo que encontraría algo sencillo para mí. Esa noche llegué a casa y abrí la carpeta azul otra vez. En el bolsillo delantero había una tarjeta de presentación vieja. Sabina Torres, Atelier San Miguel. No habíamos hablado en años, pero marqué su número de todos modos. Contestó al tercer tono. ¿Mariana? No había escuchado mi nombre dicho así en mucho tiempo. No con respeto, no con calidez. Necesito un favor, dije. 1 o 2. Solo uno respondí. Un vestido para una boda. Sin dramas en el probador. Sin recibo. Hizo una pausa. Luego dijo, ven el sábado por la mañana, antes de que abran. Los siguientes 2 días no dije nada a Adrián, nada a Clara. Los dejé creer que aparecería con cualquier cosa casi linda que imaginaran. Llegó el sábado. San Miguel estaba tranquilo. La boutique abrió solo para mí. Sabina sacó una bolsa para ropa, la desabrochó lentamente. Adentro había un vestido gris pizarra, líneas elegantes, sin brillo, sin disculpas. La tela captaba la luz como si tuviera algo que decir, pero no necesitaba gritar para ser escuchada. Siempre te gustó el poder silencioso, dijo Sabina. No me lo probé, no necesitaba hacerlo. Lo usaré en la boda, dije y le entregué un pequeño sobre. No dinero, solo una tarjeta. Una que aún abría puertas en lugares como el suyo. Cuando llegué a casa, colgué el vestido en mi closet y cerré la puerta. No escondido, solo esperando. Luego me senté en mi escritorio y abrí la libreta amarilla otra vez. Se burló de mi ropa. Pensó que el poder venía con etiquetas de precio. Dejaré que la tela hable por mí. Puse un clip en la página y pasé a la siguiente. Escribí en tinta negra el discurso. No la crié a ella, pero a él sí. Cada cita con el dentista a la que corrí entre turnos dobles, cada prueba de ortografía que practicamos, con tarjetas, cada par de zapatos que le quedaban chicos, antes de que pudiera presupuestarlos. Esos fueron míos. Me los gané, sola. Y ahora mi hijo estaba al lado de una mujer que sonreía cuando me llamó peso muerto. Ni una vez se inmutó. Ni una vez dijo, esa es mi madre. En la fiesta de compromiso, ella se rió cuando llevé una tarjeta hecha a mano. Oh, qué tierno. Tan vintage, dijo sus ojos bajando al papel, como si oliera a naftalina e irrelevancia. Adrián sonrió. Realmente sonrió. Me excusé y salí al patio trasero. El viento estaba frío. Me paré junto al borde de la cerca de madera, donde los jacarandas intentaban florecer, y traté de respirar. No lloré. No me enojé. Solo recordé. Recordé arroparlo después de turnos largos. Él preguntándome, «¿Ganamos hoy, mamá?» como si la vida fuera un deporte de equipo, y ambos siguiéramos en el juego. Recordé coser el botón de su camisa para el baile de secundaria. Recordé pagar el depósito de su universidad con un cheque que no estaba segura de que pasaría. Los sacrificios no me hacían especial, solo me hacían madre. Ahora era el remate de un chiste. Peso muerto. Se quedó en mis oídos. Resonó en mis costillas como una alarma silenciosa. No la crié a ella, pero claramente fallé en sacarle eso a él.
A la mañana siguiente desperté temprano. Preparé café y me senté en la mesa, hojeando la libreta amarilla. Las entradas se acumulaban. Tazón de sopa, chiste de segunda mano, comentario de presupuesto, silla de cocina, Mariana, y ahora peso muerto. No lo escribí con enojo, lo escribí por claridad, porque cada vez que Adrián dejaba que ella hablara así, cada vez que se quedaba callado, veía más claro en quién se había convertido. Ese fin de semana hice copias de la carpeta, no solo del contrato de sociedad o la línea de tiempo de Carvajal Tech, sino también de la carta original de mi fondo de inversión inicial, la lista de aprendices que patrocinó, uno de los cuales ahora estaba en la junta de Carvajal Tech. Hice 3 juegos, los sellé en carpetas azul marino, etiqueté cada una con letra firme, para la junta, para legales, para mi hijo. Guardé la tercera en mi cajón y lo cerré con suavidad. Si tenía que recordarle quién lo crió, no con sermones, sino con registros, lo haría. Pero aún no. Que se rían, que me sienten junto a la cocina, que susurren a la florista, que me corrijan cuando la llamo querida en lugar de Clara. Que crean que mi silencio es rendición. Porque cuanto más alto hablan, más claro se revelan. Y cuanto más claros se vuelven, más me preparo. El correo llegó tarde un martes por la noche. Un resumen educado de ajustes finales a la lista de invitados, escrito con ese tono cortante que Clara usaba cuando quería sonar profesional. Dijo que el lugar no podía albergar a tantos y que debían respetar las normas contra incendios. Mi nombre no estaba en la primera línea de la copia, estaba escondido al final del hilo, como si la información apenas me concerniera. 3 nombres habían sido eliminados, todos míos. 3 mujeres que habían estado en cada cumpleaños, cada festividad, cada crisis desde que Adrián era pequeño. Habían esperado conmigo en las salas de hospital. Llegaron cuando mi coche se descompuso. Me ayudaron a colgar luces en el porche cuando no alcanzaba la escalera. No eran solo amigas, eran las hermanas que la vida me dio cuando la sangre no fue suficiente. Y ahora, según Clara, no encajaban, pero el acompañante de su colega sí. Un tipo que ninguno de nosotros había conocido, cuya única credencial era que jugaba tenis con el sobrino de su jefe. Adrián no objetó. Me reenvió el correo con un mensaje de una línea. Son solo números, mamá. No lo tomes personal. Pero lo hice. Me senté en la mesa de la cocina con la libreta amarilla abierta, pluma en mano, y lo escribí. 3 décadas de lealtad, borradas por aforo. Luego pasé a la parte trasera y saqué la carpeta azul. Adentro, bien sujeta, estaba una hoja que preparé semanas antes. Esteban Carvajal, director de Carvajal Tech. Casado hace 30 años. Esposa Sofía. Estado de RSVP pendiente. Pendiente porque aún no había enviado la invitación. Clara pensaba que controlaba la lista. Creía que tenía la última palabra sobre quién merecía una silla, quién se ganaba las orquídeas y el brindis con champán. Pero no sabía que algunas sillas traen su propio peso. Algunos invitados entran y cambian el equilibrio de un salón sin decir una palabra. Escribí 2 nombres más en tinta al final de mi copia, señor y señora Carvajal. Asientos confirmados. Al día siguiente llamé a la asistente de Esteban. 2 sillas, dije. En la sección frontal cerca del pasillo, si es posible. No dudó. Listo. Y así los números cambiaron. No necesitaba pelear por mis amigas, no necesitaba suplicar por un lugar en un salón que ya no me quería ahí. Porque ya había elegido a mi testigo. El invitado más poderoso no era el que ella mimaba. Era el que ni siquiera había reconocido. Cuando colgué el teléfono, cerré la carpeta, guardé la libreta amarilla en su bolsillo y apilé ambas ordenadamente en el escritorio. Porque en el momento en que Esteban y Sofía cruzaran esas puertas, el salón comenzaría a reordenarse solo. Y Clara
No sabría por qué hasta que fuera demasiado tarde. Ella alzó su copa lo suficientemente alto para que la luz del candelabro la capturara. La cena de ensayo se había alargado demasiado con brindis, apilándose uno tras otro, como ladrillos en un muro para mantenerme fuera. Me quedé en mi asiento, cerca del final de la mesa, con una sonrisa cortés fija en el rostro, hasta que la voz de Clara resonó. Esta es Mariana, mi futura suegra. No está trabajando ahora, pero está disfrutando su retiro. Sus labios se curvaron en esa sonrisa que ya reconocía, lo bastante dulce para pasar por encanto, lo bastante afilada para dejar una cicatriz. El salón rió suavemente, el tipo de risa que llena el espacio cuando la gente no sabe si debe hacerlo o no. Yu luego se giró, directamente hacia Esteban, el mismo Esteban que había construido la empresa donde ella trabaja. El mismo Esteban Fafármaco, que sabía exactamente cómo se pagaron esas paredes de oficinas. Ella no sabía que él ya lo sabía. Vi sus ojos desviarse hacia mí, firmes, deliberados. Había un destello de reconocimiento entre nosotros como una corriente privada. Sofía, su esposa, se inclinó hacia adelante, estudiando a Clara con la intensidad callada de alguien que registra cada palabra. Clara siguió ajena. Es muy solidaria. Mantiene las cosas simples. Supongo que podrían decir que es la calma en medio de todo este caos. Hizo un gesto vago hacia las ciatricas flores, los esmóquines, las servilletas cuidadosamente dobladas. La implicación era clara. Yo era un accesorio. Un cojín suave para absorber el estrés, un relleno en el borde de su escenario. No la interrumpí, no necesitaba hacerlo. Porque Esteban dejó su copa con un tintil de tint marzo, un tintineo suave que tuvo más peso que todo su brindis. El retiro no le sienta a todos, dijo suavemente. Su voz cortó la mesa tranquila pero precisa. Algunas personas construyen muy bien, no pueden retirarse del todo. Clara rió demasiado fuerte, confundiéndolo con una broma. Eso es cierto, pero Mariana ha abrazado el desacelerarse. Los ojos de Esteban se mantuvieron en mí, no en ella. Qué curioso, dijo. Nunca la consideré así. Dejé que el momento pasara sin comentario. Mi silencio era deliberado, el mismo que había estado afilando durante meses. La sonrisa de Clara se desvaneció ligeramente, aunque lo ocultó con otro sorbo de vino. Adrián finalmente se inclinó dándole una palmada torpe en la mano. Solo quiere decir que mamá merece relajarse. Pero las palabras sonaban vacías incluso para él. La cena continuó. Se sirvieron más platos, más brindis, pero el aire había cambiado. Se había jalado un hilo y nadie podía ignorarlo. Sofía susurró algo a Esteban. Sus ojos se suavizaron, pero su mandíbula permaneció tensa. Corté mi comida lentamente, saboreando cada bocado, no por el sabor, sino por el tiempo. El reloj avanzaba y cada minuto nos acercaba a la noche en la que el silencio dejaría de ser paciencia y comenzaría a ser revelación. Cuando se recogieron los platos, doblé mi servilleta con cuidado, la puse en la mesa y crucé la mirada con Esteban una vez más. No hicieron falta palabras. No eran necesarias. Me puse de pie, alicé el frente de mi vestido y salí antes de que comenzara la música. Porque mañana la verdadera presentación tendría lugar. Esteban dejó su copa. Me miró. Luego dijo con el mismo tono tranquilo y mesurado que recordaba de las salas de juntas y las llamadas de crisis. No me dijiste que tu suegra era Mariana Solís. Era una frase, no una pregunta. Pero bien podría haber sido una cerilla en hojas secas. La risa se detuvo. Los tenedores se congelaron en el aire. Alguien tosió y no terminó. Incluso el cuarteto de cuerdas en la esquina cambió incómodamente entre movimientos. Clara parpadeó. Sonrió demasiado. ¿Tú conoces a Mariana? Esteban no la miró. Sus ojos seguían en mí como esperando permiso para continuar.
Le di un leve asentimiento. Se volvió hacia la mesa. Conocerla Sofía y yo, no tendríamos una segunda casa si no fuera por esta mujer. Carvajal Tech no tendría una división en Guadalajara. La mayoría de los líderes senior bajo tu techo no tendrían trabajos si no fuera por su respaldo, su guía y su estrategia implacable. Shar. El aire se tensó. El vaso de vino de Clara tembló ligeramente en su mano. No lo sabía. Quiero decir, Adrián mencionó que ella solía trabajar en tecnología, pero solía, repitió Esteban, casi divertido. No se solía ser Mariana Solís. Tú eres Mariana Solís. Adrián habló por primera vez. Espera. Mamá, ¿tú conoces a Esteban Carvajal? Lo miré. Mi único hijo. El chico al que le enseñé a hacer un nudo de corbata. Yo ayudé a construir su empresa, dije en voz baja. Invertí cuando nadie más lo hizo. El salón estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores. Una de las colegas de Clara miró hacia ella y susurró algo. Ella no respondió. Esteban se recostó en su silla cruzando las manos. Y ya que estamos en el tema, el título de directora de desarrollo de negocios. Ese proceso en el que está trabajando fue el plan original de Mariana. Cada plantilla, cada punto de entrada, solo que lo han renombrado personas demasiado jóvenes para saberlo. Sofía rió suavemente, sin malicia. Solíamos llamarlo el método Solís. Todavía lo hacemos en los círculos más antiguos. La sonrisa en el rostro de Clara se derritió. Lentamente. ¿Es real?, preguntó. La miré con tono sereno. ¿Qué parte la titubeó? No quise faltarte al respeto. Solo pensé, sé exactamente qué pensaste, dije. Y ahora todos los demás también lo saben. No alcé la voz. No necesitaba hacerlo. Porque Esteban había dicho lo que hacía falta decir, y lo dijo frente a todas las personas que ella quería impresionar. Adrián se recostó atónito. Entonces lo vi esa lenta comprensión cruzando su rostro, que la mujer que había elegido para casarse había pasado el último año erosionando a la persona que construyó la base sobre la que estaban parados. Tomé mi copa, di un pequeño sorbo y la puse de nuevo en la mesa. ¿Seguimos con la cena?, pregunté suavemente. Nadie respondió, porque la temperatura había cambiado. Y ya nadie se reía. No está retirada, dijo Esteban con calma. Es una de las inversionistas fundadoras de esta empresa. El sonido que siguió no fue dramático, sin gritos, sin platos, estrellándose. Solo el tintineo más suave mientras los tenedores se posaban y las copas se detenían a medio camino hacia los labios. Luego un sonido más agudo, el vaso de vino de Clara resbalando de su mano. Golpeó el borde de la mesa y rodó el pie, se rompió limpiamente el líquido. Se derramó en su regazo, empapando la seda rosa de la que había presumido antes. Ella jadeó, demasiado sorprendida para ocultarlo, pero nadie se movió para ayudarla. Adrián finalmente me miró, realmente miró, como si algo se hubiera roto, algo que no había tocado en años. Su ceño se frunció, su boca se abrió ligeramente como si fuera a hablar y no lo hizo. Esteban no alzó la voz. Ese era el detalle que lo hacía peor. No había enojo en su tono, solo verdad. Verdad mesurada, innegable. Ella financió los primeros 2 años de nuestra expansión, silenciosamente. Sin ella no habría oficina en Guadalajara. Sin ella nada de esto. Hizo un gesto ligero hacia el salón, los invitados, la risa, que ahora se había evaporado, existiría. Clara parpadeó. No lo sabía. No preguntaste, dijo Sofía fríamente, secando su propia copa con una servilleta. Y por lo que he oído, te pasaste la mayor parte de tu energía, asegurándote de que nadie más lo supiera. ¿Peso muerto?, interrumpió Esteban. Eso dijiste, no la sangre, abandonó el rostro de Clara. Su boca se abrió, pero la frase nunca se formó. Me quedé quieta. Mis manos estaban cruzadas en mi regazo. No había hablado desde que Esteban dijo mi nombre. No necesitaba hacerlo.
Adrián se inclinó hacia adelante susurrando: «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Lo miré suave, pero cansada. No pensé que tuviera que hacerlo. Hubo un golpe sordo cuando Clara empujó su silla hacia atrás. Se puso de pie rápidamente, intentando reír. «Bueno, todos sigamos con el postre. No pasó nada, ¿verdad?». Nadie respondió. Los meseros dudaron en la puerta, inseguros de si debían continuar. Sofía les dio un asentimiento cortés y comenzaron a colocar las bandejas lentamente con cuidado, como tratando de no perturbar un campo de cristal roto. Clara se sentó de nuevo, más callada ahora. No me miró a los ojos. El resto de la cena avanzó con el ritmo forzado de una canción que nadie recordaba cómo cantar. Las conversaciones giraron, pero la tensión permaneció. Estaba en el centro de la mesa, invisible pero inamovible. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a irse y la noche se desvanecía, Adrián me acompañó a la puerta. «No sabía que te hablaba así», dijo. «Lo sé», respondí. «Debería haber preguntado». «Deberías», dije, «pero no lo hiciste». Asintió la vergüenza pesando sobre sus hombros, y la dejé ahí, porque ya no estaba ahí para protegerlo. Salí a la noche sintiendo el aire fresco presionar contra mis brazos, y no miré atrás, porque la próxima vez que estuviéramos juntos en un salón, o sería mi hijo de nuevo, o un extraño al que una vez crié. Llegué al lugar temprano. La florista aún estaba armando el arco, y algunos meseros zumbaban con bandejas y listas. Entré sin anunciarme, llevando un pequeño sobre dentro de mi bolso. No era pesado, solo un cheque doblado, pero su peso era de siglos cargado por cada madre que dio más de lo que recibió, y aún así eligió la dignidad sobre el espectáculo. Clara estaba en la suite nupcial, cuando la encontré parada cerca del espejo, ajustando el escote de su segundo vestido del día. Me miró a través del reflejo, pero no se giró. «¿Olvidaste algo?», preguntó. Entré, le entregué el sobre y lo puse suavemente en la mesa, junto a su laca y sus prendedores de diamantes. «Está etiquetado», dije. «Sabrás qué es». Ella finalmente se giró. «¿Qué es esto? Ábrelo después», dije. «Después de las fotos. No es para las cámaras». Lo alcanzó, dudó. «Es dinero, ¿verdad?», dijo más suave ahora. «Sí». «1 millón». Sus ojos se abrieron. ¿Por qué la miré? Porque dije que lo haría. Por un momento pareció que podría llorar, no por sentimiento, sino por la repentina y mareante comprensión de que la mujer a la que había pasado meses menospreciando había puesto en sus manos más de lo que ella jamás ganó por sí misma. «Felicidades», añadí. «Espero que lo uses sabiamente». Luego me giré para irme. «Espera», comenzó su voz débil, pero ya había caminado hacia la puerta. Afuera, Esteban esperaba junto a la entrada. Levantó la mirada con las cejas alzadas. «¿Terminaste?», preguntó. Asentí. «Si hay una conversación por tener», dije, «te la dejaré a ti». Ofreció una leve sonrisa, pero no insistió. No me quedé a mirar. No esperé a ver si lo abrió entonces o lo guardó para después. Ese momento no era mío. Salí antes de la ceremonia, sin alboroto, sin escena. Caminé por el largo pasillo del lugar pasando la carpeta del organizador y las cortinas blancas colgantes, pasando al catering, preguntando por sustituciones, pasando a las personas que nunca sabrían qué había hecho, solo que me desvanecí silenciosamente. Eso siempre fue lo que subestimaron. No necesitaba ser vista para dejar una marca, y mientras subía al coche, que esperaba en la acera, saqué la libreta amarilla de mi bolso y escribí una última línea en la página que había marcado semanas antes. Incluso un regalo de despedida puede ser un límite. Luego pasé la página y titulé las siguientes consecuencias. La noticia corrió rápido. No porque hice una llamada. No lo hice. No porque envié un correo o moví hilos. No necesitaba hacerlo. Para el lunes por la mañana
Clara Méndez ya no estaba en la nómina de Carvajal Tech. Su nombre desapareció de la página del equipo. Su credencial de acceso fue desactivada, su bandeja de entrada borrada. No me enteré por Esteban, ni siquiera por Adrián. Me enteré por Sofía, quien me envió una captura de pantalla simple. Desarrollo de Negocios Guadalajara. Puesto interino pendiente, lo siguió con 3 palabras. Nadie está sorprendido, y en verdad nadie lo estaba. No se trataba del brindis o del título. Ese momento en la cena de ensayo solo confirmó lo que algunos en la empresa ya sospechaban. Resulta que Clara había estado haciendo comentarios durante meses sobre métodos viejos, estructuras obsoletas y mujeres calladas que pensaban que habían ganado un asiento permanente en la mesa. Lo que no sabía era que esas mujeres calladas construyeron la mesa, y algunas aún eran dueñas del salón. Hubo correos, reuniones donde habló por encima de sus colegas, descartó equipos heredados, insinuó que algunos empleados habían envejecido fuera de la innovación. Pensaba que era astuta, disruptiva, visionaria, pero lo que realmente era reemplazable, porque no solo Esteban me recordaba, también la junta, el equipo fundador, los primeros empleados que se quedaron porque personas como yo se quedaron. Y después de ese fin de semana, nadie quería su nombre asociado con lo que habíamos construido. Adrián me llamó tarde el lunes por la noche. Dejé que saltara al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Contesté la segunda vez. Está destrozada, dijo sin saludar. No lo vio venir. Debería haberlo visto, respondí. Piensa que fuiste tú, no fui yo. Lo sé, pero está convencida de que querías esto. Lo dejé reposar un momento. No, quería la verdad. Lo que pasó después fue suyo para cargar. Estuvo callado. Luego dijeron que creó un ambiente hostil. Lo hizo. No es así conmigo. Entonces, tal vez eres la única persona a la que pensó que necesitaba impresionar. El silencio se extendió. Está hablando de dejar Guadalajara, añadió. Empezar de nuevo. Es libre de hacerlo, dije. ¿Estás orgullosa de esto?, preguntó su voz quebrándose en los bordes. No, dije. Pero ya no me avergüenzo de estar en el salón cuando pasó. Colgó poco después, sin disculpas, solo estática y un suspiro tenso. Preparé té esa noche. Me senté junto a la ventana con las luces apagadas. Dejé que el zumbido de la ciudad continuara sin mí. En la libreta amarilla escribí: el público equivocado te hace descuidada. El correcto te hace desaparecer. No taché su nombre, solo pasé la página, porque el trabajo se fue. Pero el daño que había hecho, la erosión en la voz de mi hijo, el silencio que cargué en salones que alguna vez lideré esas cosas, no desaparecen cuando se cierra una cuenta de correo. Persisten, esperan y eventualmente caen en el regazo de alguien más. Mi hijo estaba en mi puerta, como cuando estaba castigado con las manos en los bolsillos, la vergüenza encorvando sus hombros, pero el orgullo manteniendo su voz afilada. La humillaste, dijo. No era una pregunta, era un veredicto, como si yo hubiera roto el vaso, como si hubiera alzado la voz, como si hubiera empezado algo. No le pedí que se sentara. Solo me giré hacia la mesa, abrí el cajón y saqué la libreta amarilla. Me miró como si estuviera alcanzando un arma. Tal vez lo estaba. La abrí en la primera página. Sopa y ensalada había escrito. Esa noche en la cena. Ella se burló de mi comida como si fuera una declaración de valor. Él sonrió. No dijo nada. Pasé la página. La cita con la florista. El presupuesto de tu madre es diferente, dicho frente a extraños. Otra página. La costurera, el chiste de la ropa de segunda mano. La cena de ensayo. El nombre Mariana. La frase peso muerto. Su risa. Y junto a cada línea una pequeña marca. Un visto. No para ella, para él. No lo dijiste primero, le dije, pero estuviste de acuerdo. Cada vez. Parpadeó. No sabía que estabas haciendo una lista.
No se suponía que lo supieras, dije, porque aún esperaba que lo descubrieras por tu cuenta. Deslicé la libreta por la mesa. No la tocó, pero leyó lo suficiente para entender. Sus ojos se movieron más rápido mientras pasaba las páginas y más lento cuando llegó a las notas sobre él. Tú también me llamaste así, dije en voz baja. Solo más quedó. Sus manos se congelaron en la página titulada Prueba de pastel. Había escrito lo que ella me llamó simple callada vintage, y lo que él hizo, asintió. Estaba tratando de mantener la paz, murmuró. No, Adrián, estabas manteniendo tu paz. No la mía. Me miró entonces, ojos enrojecidos no por lágrimas, sino por finalmente ver algo que se había negado a mirar. No pensé que importara, susurró. Siempre lo soportaste. Asentí. Lo hice. Hasta que no lo hice, se sentó frente a mí. El peso de todo parecía presionar su columna, encorvándolo hacia adelante, como si la lista misma fuera demasiado para cargar. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. No es mala mamá. Solo se sentía cómoda. Siendo cruel, terminé. Y tú estabas cómodo viéndolo. No se defendió después de eso. Y no ofrecí consuelo. Porque la lista no era para avergonzarlo. Era para terminar con la actuación, la de él, la de ella, la mía. La que me hacía sonreír y servir y absorber el dolor como si fuera parte de la descripción del trabajo. Nos sentamos en silencio por un largo rato. Eventualmente alcanzó la libreta. Pasó a la última página. Estaba en blanco. «¿Esto es para algo más?», preguntó. No dije. «Es para lo que viene después». Porque ya no iba a escribir más. Ahora era su turno. Preparé café en mi cocina. Como siempre lo había hecho. Una cucharada más de lo necesario, justo como me gustaba. Sin cucharas medidoras, sin temporizadores. Solo instinto y silencio. Afuera, la mañana era suave. Ese tipo de luz que no hace promesas, solo deja que las cosas sean. Llevé mi taza al jardín trasero y me senté junto a las rosas. Florecieron tarde este año, pero lo lograron. Me envolví más fuerte en mi suéter y me hundí en el banco de madera junto a las piedras de la esquina. Mi padre construyó este jardín. Yo lo mantuve. No para los invitados, no para el orgullo, para respirar, para el equilibrio. El teléfono no sonó, sin mensajes, sin buzones de voz, sin lo siento ni de Adrián, ni de ella. Pero no necesitaba uno, porque el silencio, aprendí, también era una especie de respuesta. La última conversación con Adrián aún resonaba en pedazos, pero ya no era pesada. Él había visto la lista. La había sostenido, página por página. No sabía qué haría con ella, si reescribiría su propia historia, o solo cargaría las páginas hasta que se desvanecieran. Esa era su elección. Mi trabajo estaba hecho. Había dicho la verdad. Había dejado el salón. Y ahora estaba aquí donde las cosas florecen sin aplausos. Tomé un sorbo lento, dejé que el amargor cubriera mi boca. Sin azúcar. Me gustaba honesto. Una abeja rondaba el arbusto de lavanda y un petirrojo pasó volando por el enrejado. Pensé en el dinero, el cheque que ella tomó. Me pregunté si ya lo había cobrado. Me pregunté si entendía que no era un regalo de perdón, sino de distancia. Porque aún le deseaba lo mejor. Solo no cerca de mí. Miré la libreta vacía en la mesa a mi lado. Cubierta amarilla, ligeramente curvada por el uso. Sin nuevas entradas, sin heridas frescas que registrar. Solo silencio. A veces no necesitas reclamar tu voz. Solo necesitas dejar de explicar tu ausencia. Me recosté, dejé que el calor del café y el sol hicieran lo que vinieron a hacer. Y cuando el viento trajo el leve sonido de risas desde el patio del vecino, no me inmuté. Ya no se trataba de mí. Había dejado atrás los roles que escribieron para mí. La casa, el salón, el cheque doblado, las cenas congeladas, las sonrisas silenciosas, la silla junto a la puerta de la cocina. Nada de eso me siguió hasta aquí.
Solo las rosas lo hicieron, y estaban floreciendo perfectamente. Una semana después llegó un paquete, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano, cursiva cuidadosa del tipo que usa la gente cuando quiere parecer serena. Sabía que era de ella antes de abrirlo. El peso lo delató. Adentro, dentro de una bolsa de terciopelo, estaba el brazalete. Eslabones de plata, diseño limpio. Lo había elogiado una vez meses atrás en una prueba de vestido. Clara apenas me miró cuando lo llevaba, dijo que era solo algo pequeño de una boutique en San Miguel. En ese momento pensé que el cumplido cayó plano. Apenas dijo gracias. Ahora estaba aquí. La tarjeta estaba dentro sin sobre. Papel sencillo, color crema, doblado por la mitad. Solo 3 palabras centradas. ¿Me equivoqué? Eso fue todo. Sin querida Mariana, sin lamento como te hablé, sin mención de la lista, la cena, el trabajo. Sin justificaciones, sin explicaciones. Solo eso. Miré la tarjeta por un buen rato. No porque estuviera enojada, no lo estaba, sino porque por una vez no era una actuación, no era ruidosa, no era para el espectáculo, no lo había publicado en redes, no involucró a Adrián en un gran gesto, no lo acompañó con una súplica por una segunda oportunidad. Envió lo único que pensó que podría importar junto con la única frase que aún podía calar. Caminé a mi habitación, abrí el cajón superior de mi escritorio y puse el brazalete dentro. No por despecho, solo por paz. Porque el perdón no siempre se trata de ofrecerle a alguien un asiento de nuevo. A veces es solo dejar que el peso se quite de tu pecho, silenciosamente. Ella se equivocó, y ahora lo sabía, y yo ya no necesitaba probarlo. Guardé la tarjeta en la parte trasera de la libreta amarilla, no entre las páginas, sino detrás de la cubierta. Una entrada final, un punto al final de una frase larga e inconclusa. Cerré el cajón. Luego me puse de pie, caminé a la cocina e hice una taza de café. La casa estaba quieta. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también. Preparé cena para una. Nada extravagante: pollo, a la parrilla verduras asadas, un pedazo de pan caliente del horno. El tipo de comida que solía estirar cuando Adrián era pequeño, cuando teníamos que hacer que las cosas duraran. Pero esta noche no había estiramientos, solo presencia. Puse la mesa, sin servilletas de papel, de tela, dobladas y planchadas. Encendí la vela no porque alguien viniera, sino porque yo ya estaba aquí. Luego abrí el gabinete, alcancé la copa de cristal que compré para mí el año pasado, la que guardé después de escuchar el comentario de Clara sobre compensar de más. Nunca se trató de ellos, se trataba de mí. Me senté a la cabecera de la mesa, no en la esquina, no junto a la pared, no en la silla reservada para la persona que se disculpa por ocupar espacio. La cabecera. Y comí en silencio. No por tristeza, no por soledad, sino porque finalmente había hecho espacio para mí. No había teléfono sonando, ni preguntas sobre presupuestos, ni pequeñas correcciones sobre cómo doblé las servilletas o preparé la ensalada. Solo respiración, tenedor al plato, sorbo de vino, pan caliente partido por la mitad. No era ceremonial, no era venganza, era restauración. Porque durante tanto tiempo alimenté a personas que nunca preguntaron si tenía hambre. Ahora me alimentaba a mí misma. No miré hacia la puerta. No me pregunté si alguien entraría. No dejé una segunda copa junto a la mía, por si acaso. Eso se acabó. Cualquier versión de mí que esperaba a que alguien más validara la silla en la que se sentaba, ya no vivía aquí. Miré al otro lado de la mesa, al asiento vacío, el que solía ser un marcador para la culpa, la memoria o la esperanza. No estaba vacío ahora, solo que ya no era mío para llenar. Los platos podían esperar. La noche no necesitaba limpieza. Necesitaba conservarse, así que me quedé, una mujer en su propia mesa, no esperando, solo siendo.
Y en la quietud de ese salón entendí algo simple y permanente. Nunca fui la extra. Fui el centro, y ahora finalmente había regresado a casa a ella.